poder seguir compartiendo lo que es la palabra del Señor, poder seguir aprendiendo de las verdades que el Señor nos va revelando, que nos va iluminando a cada una de nuestras vidas, nos va dando la oportunidad para que podamos comprender quizá en qué pie estamos en estos momentos, con todo este tema de las pandemias, con todo este tema de las enfermedades. Muchas veces nos preguntamos cómo, cuándo, dónde va a ser la venida del Señor, y se nos producen interrogantes que la propia palabra del Señor nos va revelando, la propia palabra del Señor nos va enseñando. Como decía el otro día, 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice que nosotros que estamos en luz vamos a entender cuando sean las señales, cuando sean todas estas cosas que estén pasando. Por ahí en Romanos la Biblia dice que el Espíritu Santo, el Señor, el Espíritu que usted tiene, el Espíritu que yo tiene, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Por tanto, ese testimonio que nos va dando es la luz, es la revelación de todos los acontecimientos que están sucediendo y están por suceder. Quiero agradecer al Señor por esta oportunidad, bendecir la vida de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, los siervos de Dios que están viendo muchas veces nuestras predicaciones, que han llegado a muchos lugares, a muchas vidas, y ha bendecido, porque a cada uno de nosotros nos bendice lo que es la palabra del Señor. Quiero continuar con el tema quizás que estábamos compartiendo el día jueves, que era los sellos del Apocalipsis. Quiero compartir la palabra del Señor con ustedes, que quiero repetir el versículo que leímos el día jueves, y lo quiero leer en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Le doy lectura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Señor, le doy gracias por su amor, su misericordia, porque usted, Señor amado, me permite estar compartiendo lo que es esta enseñanza, Señor bendito, de su palabra. Deme la gracia, deme la unción, la sabiduría, Señor amado, para no hablar yo, Señor, por mis medios, por mis labios, sino que usted me use para poder honrar, Señor, su nombre, honrar, Señor amado, con estas enseñanzas, con estas verdades, y que no sea algo de emoción, no sea algo, Señor, de mi propia boca, de mi propio pensamiento, sino que es guiado, Espíritu Santo, por usted. Le pido su bendición, en la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. La palabra del Señor, como hablábamos el día jueves, empezamos hablando de los sellos, dimos la introducción de Juan cuando prácticamente lloraba porque no había nadie digno de abrir los sellos, y el que lo abría era nuestro Señor Jesucristo, el Cordero. Y ahí empezamos nosotros a ver cada uno de los primeros 4 sellos, como fue el primer sello, que fue el sello del caballo blanco, que venía con un arco sin flecha, que hablábamos del tema que era el anticristo. Después vemos el segundo sello, que hablaba de la guerra, el tercer sello que hablaba del hambre, y el cuarto sello, ya que veíamos cada uno de nosotros, que ya tenía un nombre, que era el sello que tenía por nombre la muerte, que era la carroza fúnebre que venía prácticamente tomando todas las muertes, todo lo que iba a perecer por cada uno de estos jinetes de caballo. Si nosotros notamos, de acuerdo a lo que hablamos el otro día, estos 4 sellos tenían que ver concernientes con la tierra, eran juicios que venían a la tierra. Pero si nosotros vamos a lo que vamos el día de hoy, que es el quinto sello, vamos a ver de que los juicios del Señor se trasladan, o quizás en los misterios del Señor no los conozco, van a estar ocurriendo esto acá en la tierra, pero también se va a abrir un quinto sello y va a ser ya algo más celestial que nada. Este quinto sello me gustaría leer con ustedes lo que es Apocalipsis capítulo 6, vamos a leer el versículo 9 y 10. Para que ustedes puedan seguir conmigo la lectura. 9, 10 y 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Que el Señor bendiga esta palabra del Señor. El quinto sello. Este quinto sello es el que, de acuerdo a las 70 semanas de Daniel, y vemos la última semana, el que sella el que da la culminación, como se puede decir, a los primeros 3 años y medio de la palabra del Señor. Si nosotros vemos, hay algo muy lindo acá, que es el juicio a los héroes, el juicio a los que dieron su vida
por la palabra y por nuestro Señor Jesucristo. Se menciona aquí que son personas que son decapitadas. Mire, yo quisiera leer con ustedes y compartir lo que dice el libro de Levítico capítulo 4, versículo 7. Mire lo que dice, para que el Señor nos vaya revelando lo que es la palabra del Señor. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aquí quiere hablar entonces que el quinto sello son los ofrecidos en sacrificio, en honor a nuestro Señor sacrificio, al Señor Jesucristo, los que están bajo del altar. Recordemos nosotros que en el Antiguo Testamento los animales, la sangre de esos animales iba bajo el altar en forma de sacrificio. Vemos nosotros que ahora nuestros hermanos o quienes estén en esos momentos y sean sacrificados, sean martirizados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también van a llegar lo más probable como olor fragante a nuestro Señor Jesucristo. Vemos nosotros que en estos momentos está pasando eso, que están en África, en otros lugares, están decapitando a nuestros hermanos cristianos. Vemos videos muchas veces que tocan nuestro corazón de los musulmanes, de ISIS, de distintos grupos ultra subversivos, se puede decir así. En este caso en América Latina también pasa, en Colombia, en distintos lugares, que a nuestros hermanos cristianos se les está dando el sacrificio, matando, se puede decir la palabra. Vemos nosotros también que ahora el día de hoy, por ejemplo, se está celebrando el tema del orgullo gay, y con eso también se está opacando y se está queriendo poner una encerrona, digamos, al pueblo cristiano, que no se le está permitiendo hacer cosas, pero que el mundo sí. Recuerde que aquí este mundo está gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, el diablo, el enemigo de nuestras almas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Como se echaba la sangre de los animales a los pies del altar, las almas de los que van a morir también van a ser echadas también bajo el altar celestial, como les decía yo. En la tribulación, en la gran tribulación, van a ser los que van a morir por Cristo, los que van a ocupar esto, ofrecidos al Señor, como dice la palabra del Señor. Pero ellos son los que van a estar haciendo una pregunta que dice la palabra aquí, y esto quiero compartir con ustedes. Miren lo que dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Imagínense la pregunta que hace, la pregunta quizás que han hecho los héroes de la fe, que han hecho nuestros hermanos martirizados desde principios del cristianismo, desde antes los apóstoles, los profetas quizás en adelante. Vamos a ver que se ha hecho esa pregunta, y vemos nosotros que la respuesta que quizás tocó las vidas en ese tiempo nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Oíste qué fue dicho? Amarás a tu enemigo. Y es una enseñanza que el Señor Jesucristo nos ha hecho. Pero nosotros como personas, quizás como vemos nosotros, como dijo Job también, ¿hasta cuándo, Señor, vamos a aguantar esto? Y aquí es cuando se abre todo esto, y como están los juicios del Señor, el Señor empieza a dar la respuesta. Y esta respuesta que da el Señor es que pronto va a acabar todo esto. ¿Y cómo va a acabar? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice aquí? Que estos muertos van a tener vestiduras blancas, como dice el versículo 11, y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco. Las vestiduras blancas es señal de honor y señal de recompensa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aquí van a estar estas personas hasta el final, cuando reciban el galardón que el Señor tiene preparado para cada uno de sus hijos. Nosotros, como vemos y podemos darnos cuenta, cada uno de nosotros, el único tribunal que vamos a estar los justos, que van a estar todos nuestros hermanos, quizás todos los que den su vida por el Señor, los que sean martirizados, los que sean decapitados quizás, van a estar en el único tribunal, que es el tribunal de Cristo, y que lo único que se va a recibir van a ser recompensa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y ahí vemos nosotros que el quinto sello va a culminar en el cielo, dándole respuesta a cada uno de estos mártires que le dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cómo va a pasar esto? Y va a ser ahí cuando se va a terminar quizás lo que es la tribulación, para pasar a lo que es la gran tribulación. Mire, si hay algo importante, algo bonito que nos menciona la palabra del Señor, que la muerte que se menciona acá en griego tiene por nombre phaso, que literalmente significa despedazado, y es algo que va a ocurrir cuando en un gobierno maligno, y este gobierno va a ser el gobierno que va a estar, valga la redundancia, va a estar gobernando mundialmente, el anticristo. Y ahí sabemos nosotros, por lo que hemos leído y lo que hemos estudiado en la Biblia, que va a haber una persecución tremenda, la cual hubo y nunca más va a haber, sobre todo sobre el pueblo judío y el pueblo cristiano.
Mire qué maravilloso lo que el Señor nos enseña y nos habla al respecto de este quinto sello. Y pasamos quizás al sexto sello, que tenemos todavía el sexto sello y el séptimo sello, que son ya los últimos que se ven en referencia a esto. Quiero leer con ustedes lo que es el sexto sello y le damos lectura en el nombre del Señor. Capítulo 6, versículo 12 del libro de Apocalipsis dice así: Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vamos a leer hasta ahí, para empezar a desglosar ya este último tiempo, cuando ya se pasa de lo que es en griego la tilipsis o tribulación, a lo que ya vemos nosotros la megatilipsis o la megatribulación o la gran tribulación que va a haber ya en los últimos momentos, cuando muchas veces nosotros vemos que el anticristo ya pasa la segunda periodo de gobernar y se saca la máscara, quizás esa máscara que tenía para muchos de piedad, y se muestra tal como es, que es poseído y es gobernado 100% por el enemigo, por Satanás el diablo. Este sello, como vemos nosotros, empieza a provocar convulsiones naturales, convulsiones sociales, como estamos viendo, universales. Empieza a haber un terror sin límite. Habla del negro, de la tela de silicio, que esto significa que es ropa de lamentación, o sea que el mundo, como se vuelve negro, como habla aquí, la tela negra, el silicio negro, es porque el mundo ya está completamente de luto, esperando que pase, como dice en el libro de Romanos, que esta tierra está gimiendo con dolores de parto para que pueda todo esto pasar y que venga nuestro Señor Jesucristo y haya una nueva creación totalmente distinta. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aquí vemos nosotros que este sexto sello comienza, si lo vemos nosotros quizás teológicamente, la segunda semana de la última semana de las 70 semanas de Daniel. ¿Y cómo comienza esto? Como dice la palabra del Señor, comienza con un terremoto de orden universal. Imagínense usted, la palabra del Señor nos menciona de que cuando el Señor pise la tierra nuevamente, dice que el monte Oreb se va a dividir en dos, va a ser tan grande en lo que va a pasar, que va a haber un terremoto que sin lugar a dudas es quizás como los terremotos que hemos visto nosotros. La era moderna nosotros conocemos quizás un terremoto, y el terremoto más fuerte que ha habido ocurrió lamentablemente aquí en Chile, en Valdivia, en el año 1960. Desde el año 2000 en adelante empezamos a escuchar el nombre megaterremotos, mega tsunami. Hemos visto cómo el mundo se ha visto azotado en estos pocos días de terremotos en México, en Estados Unidos, en distintas islas que se han estado moviendo. Es algo tremendo, mis hermanos, que la palabra del Señor a nosotros nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que empezar a despertar. Hemos visto que el mar, como dice en Mateo capítulo 24, del versículo 29 en adelante, la angustia de la gente y por el bramido del mar. Hemos visto como en España, como en otros lugares, las olas han alcanzado niveles tremendos de 15, 18, hasta 20 metros de alto. Es algo que a nosotros quizás o a nuestros antepasados sería algo difícil de comprender. Podríamos ver quizás que nuestros hermanos antiguos, que quizás ahora tienen más edad, se hablaba de muchas de estas cosas y parecía quizás hasta mito poder entender esto de mega terremotos, mega tsunamis, de ver este tema de los chips, que era algo que quizás estaba a años luz pensábamos, pero ahora lo estamos viendo todo ante nuestros propios ojos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Todo esto que está pasando ahora, como vemos nosotros, los temas de los terremotos de alcance mundial, vemos nosotros que está la gente totalmente horrorizada porque la tierra se está moviendo en lugares que nunca antes se había movido. Pero aquí esta palabra nos está diciendo que estos terremotos que han pasado el día de hoy, dice cuando se abrió el sexto sello hubo un gran terremoto. Imagínense, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Si hubo un gran terremoto, eso quiere decir que esto tremendo que viene, este gran terremoto, va a mover prácticamente el 100% del planeta Tierra. Se dice que con los terremotos que hubieron del año 2000 en adelante, del año 2010, se movió el eje de la Tierra. Y al moverse el eje de la Tierra, muchos dicen que se acortaron los días. Algunos dicen que puede haber sido en forma literal, otros dicen que se acortaron los días también por el tema de que están pasando las cosas mucho más rápido. Nosotros sabemos que todo, dice la palabra, que ni una tilde ni una jota va a dejar de cumplirse, porque la palabra del Señor se cumple absolutamente 100%.
Miré aquí y abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Imagínense, el sol se puso negro como tela de silicio. Hemos visto nosotros este último tiempo lo que es el cambio climático, el calentamiento global. Hemos visto cómo todas estas cosas que están pasando ahora, nos hemos maravillado quizás estos últimos días porque las 7 tazas han tenido agua, porque el Salto del Laja nuevamente tiene un caudal común. El miedo quizás que va a haber el día de mañana y por lo que se va a pelear va a ser quizás por el tema del agua, que nosotros en estos lugares en Chile somos bendecidos que aún no tenemos falta de agua, todavía tenemos nosotros como para poder lavarnos, para poder tomar agua, y no como por ejemplo en África o en Medio Oriente, que el agua escasea y el agua muchas veces, si no tenemos agua nosotros, recordando que nuestro cuerpo un gran porcentaje es de agua, no podemos vivir sin ello, pero nos damos cuenta que dice que el sol se oscurece. El calentamiento global, vemos las empresas, vemos toda esta tecnología que está surgiendo, está dando para esto. Hemos visto estos últimos años que han aparecido las tetradas lunares, que quizás para muchos no se entendía lo que eran y que han aparecido prácticamente en tiempos proféticos. Se habla de tetradas lunares cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Se habla de cuando el pueblo judío en 1492 fueron expulsados de España. Se habla de tetradas lunares que hubieron un par de años atrás. Se habla de la tetrada lunar que hubo ahora que justo concordó con una de las fiestas judías. Imagínense, y todos dicen el pueblo judío que son malos augurios de las cosas que están por venir a la tierra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vemos nosotros que si el sol se oscurece, si la luna se vuelve roja como sangre, quizás hace un par de años atrás cuando vimos la erupción inesperada de un volcán al sur de Chile, vimos que vino todo el aire, se vino para acá, la ceniza llegó para acá y ahí nosotros oscurecimos, eran las 3, 4 de la tarde, estábamos completamente a negro se puede decir. Y veíamos que si veíamos el sol, veíamos en la noche la luna, era todo rojo y es cumplimiento de la palabra, que las propias cosas que hemos hecho nosotros como humanos, el propio adelantarnos como queremos nosotros, como se puede hacer la palabra, vemos que lamentablemente eso también va para cumplimiento de la palabra y ha sido en perjuicio muchas veces de la vida también en esta propia tierra. Vemos nosotros que la palabra del Señor también sigue diciendo que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Imagínense usted, ayer o antes de ayer hablaban que los científicos descubrieron, imagínense que la propia luna se había movido un poco en el eje y eso puede traer algunos problemas en las marejadas, en distintas cosas aquí en la tierra. O sea, se está cumpliendo y vemos que realmente la palabra del Señor nos enseña de que la tierra está con dolores de parto, está esperando prácticamente deseosa lo que es la venida del Señor. Sigue diciendo, mire, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer, bendito y alabado sea el nombre del Señor, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Mire qué lindo. Mire lo que menciona la palabra del Señor. También menciona el cielo, la tierra, mire las estrellas de la tierra y el cielo se desvaneció. Quizás me quiero detener primeramente en esto. El cielo se enrolló, como dicen algunas partes. Nosotros vemos que la capa de ozono, y lamentablemente acá en este lugar, quizás en Sudamérica es donde más, hemos visto que la capa de ozono ha ido quemando más, porque ha ido desapareciendo y los rayos ultravioleta están entrando directamente en el cuerpo. Con esto ha aumentado el cáncer de piel, con esto han aumentado enfermedades quizás en los propios niños. Hemos visto lamentablemente que con todo esto que está pasando, con este calentamiento global que vemos nosotros, que se han ido deshielando también en el sur de Chile, todas las reservas que hay de agua, hemos visto que ha ido desapareciendo. La palabra del Señor, cada uno de lo que habla, se ha ido cumpliendo, pero de una forma dramática. La capa de ozono, como le digo, con el cambio climático ha ido alcanzando lugares con la contaminación de que va a llegar a cumplirse lo que dice la palabra del Señor, que el sol va a quemar 7 veces más. Y estamos viendo nosotros lo que está pasando. Hace un par de años un meteorólogo del canal nacional de allí de Chile hablaba que con lo que está sucediendo todos los años va a ir incrementando medio grado o quizás 1 grado de calor.
Ante nuestra propia vista los veranos ya van a ser insostenibles acá en Sudamérica. Los veranos van a ser con un calor terrible, que no va a ser ese calor quizás que era agradable antes, sino que va a ser un calor quemante, que en vez de estar a lo mejor en una playa, estar al aire libre, va a tener que estar uno encerrado para que no queme la piel. Mire lo que la palabra... Aún así no comprendemos que cuando el Señor venga y cuando empiezan a cumplirse cada uno de estos sellos, cada una de las ordenanzas de nuestro Señor de su venida, nosotros tenemos que estar velando, nosotros tenemos que estar clamando ante la presencia del Señor. Dice, mire, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar a causa de terremotos. Mire, las estrellas, dice el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Se menciona y hay algo tan grande que nosotros podemos ver que la ciencia le ha dado la razón a la Biblia. Están todos preocupados de meteoritos, de piedras que van a caer del cielo hacia la tierra, que van a producir convulsiones, que va a hacer desaparecer una cuarta parte de la humanidad, una cuarta parte de los seres vivientes, una cuarta parte de los seres que están en el mar. Y los científicos se dieron cuenta de que viene hacia la tierra, viene una piedra, y el libro de Apocalipsis también menciona, y los dos coinciden con el nombre, Ajenjo. Si usted lee en el libro de Apocalipsis, va a poder leer ello, que viene una piedra, un meteorito, que va a llegar aquí a la tierra y que va a contaminar prácticamente todas las aguas, y va a haber una mortandad terrible. Imagínense toda la mortandad que dejó el primer, el segundo, el tercer, el cuarto sello, el quinto sello con los mártires. Imagínense, esto se puede decir va a ser el broche de oro de los juicios que van a venir aquí a la tierra. Pero mire lo tremendo que podemos ver nosotros acá, y espero en Dios que cada uno de los que estamos escuchando podamos estar atentos y nuestro espíritu esté atento a lo que el Señor nos enseña. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los titanes, los poderosos y todo siervo y toda libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El pánico que va a haber, como dice Mateo, Lucas, Marcos, el pánico, la angustia de la gente por la causa de todas las cosas que están viniendo. Nadie, absolutamente nadie va a escapar de todo esto. ¿Por qué nadie va a escapar? Porque lamentablemente, mis hermanos, si nos damos cuenta nosotros, hemos hecho mal las cosas. No hemos puesto oído completo a lo que es la palabra del Señor. Miren lo que estamos viendo ahora de esta pandemia que hay el día de hoy. ¿Cuándo se ha visto, lamentablemente, gente que no tiene a Dios en su corazón? ¿Cuándo se ha visto que una persona se come un murciélago? ¿Cuándo se ha visto que una persona, décadas pasadas, haya tenido intimidad con un mono? Vinieron enfermedades que ahora afectan a todo el mundo y nos tienen encerrados. Hace tiempo fue el SIDA, que ha ganado cuántas muertes para Satanás, se puede decir así, porque ha venido en base a lo que son cosas que Dios no permite. En base a todas estas cosas, inmundicias muchas veces que nosotros vemos, de que la gente va de sus propias lascivias, como dice el libro de Romanos. Vemos nosotros que de acuerdo a todo eso, vienen todas estas enfermedades. Ahora de la persona que en China, en Wuhan, se comió ese murciélago y trajo este coronavirus que ha afectado a niños, a grandes. Y mire usted lo que dice la palabra del Señor aquí. No va a haber edad, no va a haber condición social, no va a haber absolutamente nada, va a llegar a todos por igual, como dice la palabra del Señor. Y si algo que dice aquí, dice que van a temer, pero lamentablemente no le van a temer a Dios, sino que van a decir, los poderosos temen, pero no le temen a Dios, como dice la palabra del Señor. Le decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, pero no se les va a venir a su mente de llegar y poder pedirle al Señor misericordia, pedirle perdón al Señor. Usted quizás que está escuchando, es momento de que le pida perdón al Señor, de que doble sus rodillas y le diga, Señor, entra en mi vida, es momento, mi hermano, no deje para mañana lo que pueda hacer el día de hoy. Hermano, hermana, quizás que usted ha estado a lo mejor en su casa ahora, ha estado desmotivado, ha estado desganado. Usted que a lo mejor estaba en la iglesia al 3 y al 4 antes, estaba en la iglesia, iba, no se comprometía. Es momento de comprometerse. La palabra del Señor dice que Cristo viene ya, y si usted no se pone las pilas, quizás el día de mañana sea demasiado tarde. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Lo otro, mire lo lamentable, que clamaban equivocadamente, no clamaban a Dios, sino que clamaban a las peñas, a los montes. Mire cómo dice, caer sobre nosotros. Mire, dice así, porque el gran día de la ira ha llegado,
¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie, absolutamente nadie va a poder sostenerse en pie. Mire como dice la palabra del Señor, van a querer, dice la palabra, que caigan los montes, van a querer quizás esconderse, van a querer morir, pero no van a poder, cuánto en desesperación, quizás van a querer quitarse la vida, van a querer suicidarse, pero se van a dar cuenta que van a quedar ahí, van a tener que estar en el juicio del Señor, en el gran día de la ira del Señor, como habla el libro de Joel, el gran día de la ira del Señor que habla el libro de Jeremías. Esa ira es la que el Señor no quiere para cada uno de nosotros. Los misterios del Señor, mis hermanos, son insondables. Los misterios del Señor son cosas grandes. Nosotros no sabemos en qué momento el Señor viene a buscar nuestras vidas, o como personas o como iglesia. Lo que sí sabemos es que si hacemos la voluntad del Señor, el Señor va a llegar y nos va a decir a cada buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven al gozo eterno de tu Señor. Como vemos ahora el aumento de todas las cosas, la anomalía en la naturaleza que vemos nosotros, la anomalía, el aumento de la violencia que vemos nosotros en las noticias, vemos la violencia tremenda, la inmoralidad, como les decía yo, que está ocurriendo el día de hoy, como hablaba el día jueves, es el momento preciso para que pueda estar el anticristo en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque la homosexualidad, el tema de la pedofilia que se está ahora aprobando, mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos que ser firmes a ello, que es abominación todo esto al Señor, el aumento del materialismo que vemos nosotros aún en nuestras propias iglesias, en nuestras propias vidas. Por eso le hablaba a la iglesia de la Odisea, ojalá fueras frío, fueras caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Y vomita, ¿por qué? Porque tenemos nuestra mente, nuestro pensamiento a lo mejor en las cosas del mundo y no en las cosas del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La depravación que estamos viendo el día de hoy, todo este aumento de estas cosas que le duelen el corazón del Señor, se está llamando bueno a lo malo, y a lo malo se le está llamando bueno, y vemos nosotros que está todo esto, pero a la luz de la palabra, a la luz de nuestras vidas, quizás en un pueblo chico como el nuestro de Melipeo, que se están viendo estas cosas en las grandes ciudades, mi hermano, las drogas, el abuso de todas las cosas que están viniendo, las blasfemias que hay contra el Señor, el día de hoy dibujos horripilantes que hay muchas veces en contra del Señor, en contra de su palabra, cómo se ha manoseado la religión a causa de nosotros mismos, el aumento de la ciencia, el aumento de la migración, el aumento, mis hermanos, de la apostasía que vemos nosotros, la persecución de la iglesia. ¿Y a causa de qué quizás vemos esto? A causa de la iglesia tibia el día de hoy. Vemos las guerras que están empezando a suceder, vemos todas esas cosas. O sea, el juicio del Señor es algo tremendo. Y si nosotros vemos que este juicio, el sexto sello es algo tremendo, tenemos que seguir leyendo la palabra del Señor para poder comprender. Mire, el sexto sello, las calamidades que habla. Después nosotros vemos que la Biblia habla acerca de los 144.000 elegidos. Aquí salen nuevamente las multitudes de ropas blancas, dice la palabra, pero en el capítulo 8 quiero leer, habla algo tremendo. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando abre el Cordero el último sello, nosotros vemos que hubo un silencio. Cuando vemos que hubo este silencio, pensamos que ya va a ser un párale de todas estas cosas por el silencio repentino de los coros celestiales, por la tensión del momento que va a haber aquí. A lo mejor todos piensan, y quizás las mismas huestes celestiales, que todo iba a parar, pero aquí viene lo inesperado, como dice la palabra del Señor. Se abren otros juicios, que son los juicios de las trompetas, y después nosotros pasamos a los juicios de las copas. Y de ahí vemos nosotros que siguen todas estas cosas hasta la consumación de los tiempos, cuando habla el Señor. Y quiero terminar quizás con lo que el Señor habló, y es algo maravilloso, que es en el capítulo 22, versículo 6 en adelante. Y quiero que usted escuche con atención lo que dice la palabra del Señor. Y me voy a tomar un tiempo para leerlo quizás. La venida del Señor está cerca, dice la palabra. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. No hará nada Jehová, el Señor, sin anunciárselo antes a sus siervos los profetas. El Señor nada, absolutamente nada de lo que pase aquí en la tierra va a pasar así como desapercibido o va a pasar de sorpresa, sino que el Señor todo en su palabra nos ha enseñado. Y sigue diciendo, he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Mire lo que dice el Señor.
Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y el ángel dijo, no lo hagas porque soy consiervo tuyo. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y mire lo que sigue diciendo. El que es injusto, el que está enlodándose, sigue enlodándose. Pero el que se está santificando, aún a duras penas, aún con necesidad, mi hermano amado, aún si usted se está santificando con dificultad, sígalo haciendo, porque su galardón es grande. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice la palabra, he aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y dice quién es Él, el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas con la palabra del Señor, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y termina diciendo, después de todo esto que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Que esta enseñanza toque nuestros corazones. No quedarnos con estas enseñanzas, no quedarnos con las predicaciones, sino que podamos nosotros encerrarnos a leer la palabra del Señor, orar para que el Señor nos dé la enseñanza de cada una de las cosas. Y cuando el Señor venga por nosotros, nos pille como Él quiere, velando para que estemos toda la vida y toda la eternidad en su presencia. Que el Señor nos bendiga y Dios bendiga esta palabra, mis hermanos amados.